¿Cómo puede un país más pequeño que el estado de Nueva York alimentar a millones de personas en todo el planeta? Un lugar sin vastas praderas ni climas tropicales, pero que ha convertido el hambre en una ecuación resuelta con precisión quirúrgica. Bienvenido a los Países Bajos, el laboratorio agrícola del futuro. La humanidad está creciendo más rápido que su capacidad de alimentarse. Hoy somos más de 8.000 millones de personas, y cada año esa cifra escala como un reloj que no se detiene. En menos de 3 décadas, el planeta tendrá 10.000 millones de bocas que alimentar, y el suelo fértil no crece al mismo ritmo. La ecuación parece imposible: más gente, menos tierra, menos agua, más hambre. Y sin embargo, un pequeño país europeo ha decidido desafiar las leyes de la geografía y la lógica económica. Mientras gran parte del mundo se pregunta cómo evitar una crisis alimentaria global, los Países Bajos parecen haber encontrado la fórmula. Un país del tamaño de una gota en el mapa que produce comida suficiente para medio continente. Un territorio sin desiertos ni selvas, pero con un ejército de científicos, drones y agricultores que piensan como ingenieros. Lo que ocurre allí no es magia, sino ciencia aplicada a la supervivencia humana. Y todo comenzó con una promesa hecha después de la guerra, que el hambre no volvería jamás. La paradoja de un gigante diminuto. Los Países Bajos son una anomalía estadística. Con más de 1.300 habitantes por milla cuadrada, este diminuto país es 412 veces más pequeño que Rusia, pero exporta 4 veces más alimentos. Mientras naciones enteras luchan por producir lo suficiente, este territorio rodeado de diques y tulipanes se ha convertido en el segundo mayor exportador agrícola del planeta, solo detrás de Estados Unidos, que es 270 veces más grande. ¿Cómo puede algo tan pequeño tener un impacto tan colosal? En una tierra donde el espacio es un lujo y el clima no siempre coopera, la agricultura tradicional no tenía futuro. Pero los holandeses nunca han creído en rendirse ante la naturaleza, prefieren rediseñarla. En lugar de conquistar más tierra, conquistaron la eficiencia, con cada metro cuadrado calculado, cada semilla optimizada, cada gota de agua medida con precisión milimétrica. Mientras otros países ven el campo como una extensión de tierra, ellos lo ven como un laboratorio. Para entenderlo, hay que remontarse al trauma colectivo que los marcó. Durante la Segunda Guerra Mundial, una hambruna devastó el país y dejó miles de muertos. De aquella tragedia nació una decisión política y moral: el hambre sería un enemigo que nunca volvería a vencerlos. Desde entonces, el gobierno, las universidades y los agricultores marchan bajo una misma bandera: producir más con menos. Y así, el país que alguna vez temió no tener suficiente tierra, ahora enseña al mundo cómo hacerla rendir hasta el último centímetro. El secreto holandés no está bajo el suelo, sino sobre él: innovación, investigación y tecnología. Allí, la agricultura no es una herencia rural, sino una ciencia de precisión, una industria de vanguardia que convierte los datos en pan. Por eso, mientras otros exportan petróleo o minerales, los Países Bajos exportan conocimiento. Y en ese conocimiento, quizá, se encuentre la clave de cómo alimentaremos al planeta en 2058. El nacimiento de una revolución agrícola. Tras la guerra, los Países Bajos no solo reconstruyeron sus ciudades, sino también su manera de pensar la comida. El gobierno entendió que depender del azar o del clima era una sentencia de muerte, y decidió transformar la agricultura en una ciencia exacta. Así nació una alianza sin precedentes entre el Estado, la academia y los agricultores, un triángulo virtuoso que convirtió a la nación en el epicentro de la innovación alimentaria mundial. No se trataba de cultivar más tierra, sino de cultivar inteligencia. En el corazón de esa revolución está la Universidad de Wageningen, considerada hoy la institución agrícola más avanzada del planeta. Allí, cada planta es un experimento, cada invernadero un laboratorio, y cada agricultor un científico en botas. Wageningen no cultiva tomates, cultiva ideas, algoritmos y sensores capaces de predecir cuánto crecerá una cosecha antes incluso de sembrarse. Sus investigadores no solo estudian la biología del suelo, sino también la economía del hambre. De esta universidad han surgido tecnologías que hoy son la norma en la agricultura moderna: drones que miden humedad, cámaras térmicas que detectan plagas, robots que siembran y cosechan sin descanso. Los datos vuelan del campo al laboratorio en tiempo real, y de allí vuelven transformados en decisiones más precisas, más rentables y más sostenibles. El agricultor holandés ya no se guía por la intuición, sino por un panel digital de información viva, que le dice cuánta agua necesita una planta o cuándo el suelo alcanzará su punto óptimo. Cada metro cuadrado se convierte en una ecuación que optimiza el futuro. La clave está en lo que ellos llaman agricultura de precisión, una filosofía que combina biología, informática y economía. No se trata de producir más, sino de producir mejor. Con sensores bajo la tierra, satélites orbitando sobre ella y sistemas automatizados, los Países Bajos lograron reducir al mínimo el desperdicio de agua, fertilizantes y pesticidas.
Cada gota cuenta, cada decisión tiene un propósito. El resultado, los rendimientos por hectárea más altos del planeta. El modelo es tan eficaz que incluso el gobierno revisa cada subsidio con la lupa de la ciencia. Nada se entrega al azar. Antes de recibir apoyo, una granja debe pasar por un diagnóstico técnico y económico. Se evalúa el tipo de cultivo, la calidad del suelo, el consumo de agua y la rentabilidad a largo plazo. Y si el terreno no es adecuado, el agricultor no es castigado, sino redireccionado hacia alternativas más sostenibles. Así, la agricultura se vuelve una red inteligente donde la intuición humana y la tecnología cooperan para multiplicar la productividad sin agotar el planeta. La fábrica verde del mundo. Cuando uno sobrevuela el oeste de los Países Bajos de noche, el paisaje parece un tablero luminoso de circuitos. No son ciudades ni autopistas, son mares de invernaderos que brillan bajo miles de luces LED. Desde el aire, el país entero parece un microchip verde que alimenta al planeta, una metáfora viva de cómo la tecnología y la biología pueden fusionarse para crear prosperidad. Allí, donde antes solo había barro y viento, ahora crecen tomates, pimientos y flores con precisión de reloj suizo. En la región de Westland, cada hectárea está cubierta de vidrio. Es una extensión interminable de estructuras climatizadas donde las plantas no conocen el invierno. Los agricultores han aprendido a controlar el clima, a recrear la primavera incluso cuando afuera cae nieve. Y gracias a la iluminación LED de espectro ajustable, pueden decidir el color, la forma y el sabor de sus cultivos con una exactitud que parece sacada de ciencia ficción. No es una granja, es una fábrica de vida. Esta infraestructura ha permitido que los Países Bajos produzcan el doble de tomates que Francia, usando una fracción del agua y casi sin pesticidas. Mientras el promedio mundial necesita 214 litros de agua para un kilo de tomates, un agricultor holandés apenas usa 4. Esa diferencia no es casualidad, sino el resultado de décadas de experimentación, recirculación hídrica y control biológico de plagas. Los insectos ya no son enemigos, sino aliados, pequeños ejércitos naturales que reemplazan los químicos del pasado. El lema es simple pero poderoso: curar menos, prevenir más. La horticultura de alta tecnología también se ha extendido a la producción de flores, lácteos y cereales. Los Países Bajos exportan el 5% de todos los productos lácteos del mundo, y sus flores llegan frescas a Tokio o Buenos Aires en menos de 48 horas. ¿Cómo lo logran? Con una logística que parece coreografiada por ingenieros aeronáuticos. El puerto de Rotterdam y el aeropuerto de Schiphol actúan como arterias globales que bombean alimentos frescos día y noche. Es una danza perfecta entre eficiencia, geografía y conocimiento. Pero el milagro holandés no depende solo de la tecnología, sino de una mentalidad colectiva. Allí, la agricultura no es un oficio ancestral, es una vocación nacional, un motivo de orgullo cultural. Tienen reality shows sobre agricultores buscando pareja, ferias dedicadas a los nuevos cultivos del año y universidades donde se estudia el ADN de las patatas como si fueran estrellas de rock. En un país donde el agua, el viento y la tierra se miden al milímetro, cultivar se ha convertido en un acto de ingeniería emocional. Y ese amor por la precisión ha transformado a esta pequeña nación en el corazón verde de Europa. El conocimiento que conquistó el desierto. El ingenio holandés no se quedó dentro de sus fronteras. Lo que comenzó como una necesidad nacional se convirtió en una exportación intelectual sin precedentes. Mientras otras potencias venden armas o petróleo, los Países Bajos exportan lo más valioso del siglo XXI, sabiduría agrícola. Su mayor producto no es el trigo ni los tomates, sino la capacidad de enseñar al mundo cómo producirlos mejor. En el Golfo Pérsico, un lugar donde la lluvia es un rumor y el suelo apenas respira, la Universidad de Wageningen logró lo impensable: hacer brotar vegetales en el desierto. A través de sistemas cerrados de irrigación y recirculación de agua, los científicos holandeses demostraron que incluso el desierto puede volverse fértil. Su tecnología permitió que Arabia Saudita pasara de producir apenas 190 toneladas de patatas en los años 80 a más de 560.000 toneladas en la actualidad. Una hazaña que cambió por completo la seguridad alimentaria del país y, con ella, su dependencia del exterior. China también se rindió ante el modelo holandés. Durante años, el gobierno chino ha enviado estudiantes y técnicos a formarse en Wageningen para aprender los secretos de la eficiencia agrícola extrema. La colaboración ha sido tan estrecha que empresas neerlandesas construyeron granjas enteras en territorio chino, especialmente en el sector lácteo. La demanda fue tan alta que varios productores holandeses decidieron instalar sus propias operaciones en Asia para abastecer el consumo local. El resultado, una red de conocimiento que conecta Rotterdam con Pekín, y los campos europeos con los del delta del Yangtze. India, por su parte, encontró en los Países Bajos un espejo donde medir su potencial. El país asiático tiene 95 veces más tierra fértil, pero su rendimiento por hectárea sigue siendo 15 veces menor.
Con ayuda de expertos holandeses, India comenzó a implementar prácticas de agricultura de precisión, mejorando sus cosechas de patata y otros cultivos esenciales. El intercambio es simbiótico, los indios aportan escala, los neerlandeses aportan precisión. Juntos, están trazando el mapa del futuro agrícola de Asia. El modelo se repite en África, Medio Oriente y América Latina. Los Países Bajos comparten su conocimiento sobre irrigación, control de plagas, climatización de invernaderos y cultivo vertical. En regiones donde la sequía o la pobreza parecían condenas inevitables, la ciencia holandesa se ha convertido en esperanza tangible. Incluso han diseñado invernaderos que funcionan como pulmones, absorben CO, reutilizan agua y generan energía en un mismo ciclo cerrado. La agricultura ya no es solo producción, sino también regeneración. El precio del progreso. Pero incluso el milagro tiene un costo. En los últimos años, la agricultura holandesa ha enfrentado su mayor contradicción. Ser un modelo de sostenibilidad global, mientras lucha con su propio impacto ambiental. El mismo país que enseñó al mundo a producir más con menos, ahora se ve obligado a reducir sus emisiones de nitrógeno y a replantear su relación con la tierra. Una paradoja que ha encendido protestas, divisiones políticas y un debate sobre el futuro mismo del campo europeo. Los agricultores neerlandeses, símbolo de innovación y orgullo nacional, se sienten ahora acorralados por nuevas regulaciones. El gobierno, presionado por los compromisos climáticos de la Unión Europea, ha impuesto límites drásticos a la ganadería y al uso de fertilizantes. Miles de granjas podrían desaparecer, y para muchos, esas políticas se sienten como una traición al espíritu que hizo grande al país. Mientras algunos aplauden la transición verde, otros la ven como una sentencia para el corazón rural de los Países Bajos. En ciudades como Utrecht o La Haya, los tractores han sustituido los autos en las avenidas. Los campesinos bloquean carreteras con pancartas que gritan, sin agricultores, no hay comida. Detrás de esas palabras hay algo más profundo que una protesta económica, es la defensa de una identidad. Porque en un país donde la agricultura es casi una religión, tocar la tierra también significa tocar el alma colectiva. El conflicto no es entre progreso y atraso, sino entre dos formas de entender la sostenibilidad. Paradójicamente, estas tensiones podrían convertirse en el nuevo motor de innovación. La cultura holandesa ha demostrado una y otra vez su capacidad para convertir las crisis en inventos. Ya lo hizo tras la guerra, ya lo hizo frente al mar, y es probable que lo vuelva a hacer frente al cambio climático. Científicos y agricultores trabajan ahora en nuevas soluciones, biofertilizantes, ganadería con emisiones mínimas y sistemas circulares que reutilizan los desechos para generar energía. El futuro de la agricultura, una vez más, podría escribirse en holandés. Y mientras el mundo observa, los Países Bajos siguen siendo un experimento vivo, un pequeño laboratorio global donde se prueba el equilibrio entre alimentar al planeta y salvarlo al mismo tiempo. Tal vez esa sea la lección más profunda que puedan ofrecer, que la abundancia no consiste en producir sin límites, sino en entender los límites para poder producir mejor. El modelo que inspira al mundo. El impacto de los Países Bajos trasciende sus fronteras y su tamaño. Su modelo agrícola se ha convertido en una referencia planetaria, una brújula moral y tecnológica para los países que buscan alimentar a sus pueblos sin devorar los recursos del planeta. Gobiernos, universidades y corporaciones viajan cada año a este diminuto país para entender cómo logró convertir el conocimiento en el nuevo fertilizante global. En Wageningen no enseñan a arar la tierra, enseñan a leerla. El concepto de agricultura de precisión se ha esparcido como una semilla fértil por los 5 continentes. En América Latina, por ejemplo, Chile y México ya colaboran con científicos holandeses para optimizar el uso de agua en zonas áridas. En África, proyectos inspirados en el modelo neerlandés están permitiendo cultivar hortalizas con energía solar y sistemas de riego automatizado. Incluso en países industrializados, el enfoque holandés ha redefinido el concepto de productividad, no se trata de tamaño, sino de inteligencia aplicada al campo. Más allá de la tecnología, el verdadero legado holandés es cultural. Han demostrado que la agricultura puede ser sexy, sofisticada y científica. Han logrado que jóvenes que antes soñaban con trabajar en Silicon Valley hoy sueñen con crear el Food Valley, el ecosistema agrotecnológico que los neerlandeses comparan con el Silicon Valley de California. Aquí, los laboratorios y los invernaderos compiten con las startups tecnológicas por talento e inversión. Y el resultado es un flujo constante de innovación que mantiene al país en la cima de la eficiencia global. La visión neerlandesa también está transformando la forma en que pensamos la seguridad alimentaria. Durante décadas, el hambre fue un problema que se abordó con caridad o emergencia. Hoy, gracias a modelos como el holandés, se aborda con ciencia, planificación y cooperación internacional. Ya no se trata de producir para sobrevivir, sino de producir para sostener el futuro, reduciendo la huella ecológica sin comprometer la abundancia.
Los Países Bajos han demostrado que no hay que elegir entre prosperidad y sostenibilidad, ambas pueden coexistir si la innovación es el punto medio. En un mundo cada vez más dividido por fronteras y conflictos, su ejemplo ofrece algo raro, una historia de éxito colectiva, nacida de la colaboración y la inteligencia compartida. Es un recordatorio de que el progreso no depende del tamaño del territorio, sino del tamaño de la visión. Y que un país diminuto, con más bicicletas que tractores, puede ser quien enseña al mundo a alimentarse sin destruir su casa. El futuro de la comida y la humanidad. En el horizonte del siglo XXI, la pregunta ya no es si el mundo podrá producir suficiente alimento, sino si podrá hacerlo sin colapsar los ecosistemas que lo sostienen. Y en ese dilema global, los Países Bajos se han convertido en un faro silencioso, un recordatorio de que el futuro de la humanidad no se construye solo con acero o silicio, sino también con raíces, fotosíntesis y sabiduría ancestral convertida en ciencia. El alimento del mañana no será únicamente un producto agrícola, sino un acto de equilibrio entre tecnología y naturaleza. Mientras otros países aún discuten sobre políticas o subsidios, los neerlandeses ya diseñan granjas verticales que funcionan como ecosistemas cerrados, donde nada se desperdicia. Cada gota de agua, cada rayo de luz y cada nutriente se mide, se reutiliza y se optimiza. El suelo deja de ser una superficie para convertirse en un sistema inteligente. Y esa mentalidad podría redefinir la cadena alimentaria global, transformando el modo en que las ciudades se alimentan y quizás, como la humanidad entiende su relación con el planeta. El futuro de la agricultura no ocurrirá en los campos abiertos, sino en los límites invisibles entre la biología, la ingeniería y la ética. Los Países Bajos ya prueban carne cultivada en laboratorio, proteínas derivadas de algas y sistemas autónomos que detectan enfermedades en las plantas antes de que sean visibles al ojo humano. La frontera agrícola se ha vuelto digital, y quien la domine no solo alimentará bocas, sino también economías enteras. La comida se ha convertido en una nueva forma de poder. Pero este poder conlleva una pregunta inevitable: ¿qué perderemos en el proceso? ¿Puede una granja sin tierra seguir siendo una granja? ¿Puede una sociedad que automatiza el alimento mantener su conexión con la tierra que la formó? Los holandeses parecen responder con hechos: la innovación no reemplaza a la naturaleza, la amplifica. Su modelo demuestra que la ciencia puede ser una extensión del respeto por el entorno, no su enemigo. Quizás, dentro de unas décadas, cuando el clima se vuelva aún más impredecible y los recursos más escasos, recordemos que en una esquina húmeda de Europa, un país diminuto sembró la idea de que el futuro se cultiva. No en los discursos ni en los algoritmos, sino en la unión entre conocimiento y humildad frente a la tierra. Porque el verdadero progreso no consiste en dominar la naturaleza, sino en coexistir con ella de manera inteligente. ¿Qué concluimos? Que en el fondo, la historia de los Países Bajos no trata solo de agricultura. Trata de la capacidad humana para reinventarse frente a lo inevitable, para transformar la escasez en oportunidad y el límite en motor de ingenio. Mientras el resto del mundo mira hacia el espacio en busca de nuevas fronteras, ellos miraron hacia abajo, al barro, al agua y al viento, y encontraron el futuro allí mismo. Cada invernadero que ilumina la noche holandesa es un recordatorio de que la inteligencia colectiva puede ser más poderosa que la extensión territorial. Que la sostenibilidad no es una moda, sino una forma avanzada de supervivencia. Y que, si el conocimiento se cultiva con la misma paciencia con la que crece una semilla, puede florecer incluso en los terrenos más hostiles. Lo que los Países Bajos han demostrado al mundo es una verdad incómoda pero esperanzadora: el progreso no requiere grandeza geográfica, sino visión compartida. Su ejemplo nos obliga a repensar no solo cómo producimos alimentos, sino cómo entendemos la relación entre el ser humano, la tecnología y el planeta que lo sostiene. Tal vez esa sea su mayor cosecha: haber sembrado en todos nosotros la idea de que el futuro no se espera, se cultiva. Si este viaje por la revolución silenciosa de la agricultura holandesa te inspiró, imagina lo que aún falta por descubrir. Estamos presenciando el nacimiento de una nueva era, donde la comida, la ciencia y la ética se entrelazan para decidir el destino del planeta. Suscríbete a este canal y acompáñanos en cada entrega para explorar cómo las ideas más pequeñas pueden cambiar el mundo entero. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros. Gracias por quedarte hasta el final.